Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué emoción tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en otro chismecito jugoso y, como el título lo indica, vaya que tenemos tela que cortar hoy. Prepárense un cafecito, pónganse cómodos y agarren sus palomitas porque hoy vamos a desentrañar algunos secretos, revelaciones impactantes y quizás, solo quizás, algunas verdades incómodas sobre la mismísima Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Hande, la reina de las telenovelas turcas, la adorada por muchos y, seamos honestos, envidiada por algunas. Hoy vamos a hablar de ella como nunca antes. Vamos a analizar su carrera, sus relaciones, sus proyectos y sobre todo, vamos a explorar algunas informaciones que han salido a la luz recientemente y que han causado un verdadero revuelo en las redes sociales y en la prensa del corazón. Antes de que me lancen piedras, quiero aclarar algo, este vídeo no busca de ninguna manera atacar o difamar a Hande. Mi intención es simplemente analizar la información que está circulando y, como siempre, presentarles a ustedes, mi querida audiencia, una visión objetiva y bien documentada de la situación. Porque al final del día, ustedes merecen estar informados y formarse su propia opinión. Así que si son fans de Hande, les pido que se mantengan con la mente abierta y que escuchen lo que tengo que decir. Y si no son fans, pues, prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no están suscritos a mi canal, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta maravillosa comunidad de amantes del chisme y el entretenimiento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Bien, comencemos por el principio. Como todos sabemos, Hande Erçel es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Saltó a la fama con series como Güneş y Aşk Laftan Anlamaz, consolidándose como un verdadero ícono de la televisión turca. Su belleza innegable, su talento actoral y su carisma arrollador la han convertido en una figura muy querida por el público y en una de las actrices más solicitadas de su país. Pero detrás de esa imagen de estrella perfecta, se esconden algunos secretos y controversias que hoy vamos a analizar. Y la primera revelación impactante que quiero compartir con ustedes tiene que ver con sus inicios en el mundo del espectáculo. ¿Sabían que Hande no siempre soñó con ser actriz? De hecho, su primera pasión fue el arte. Estudió Bellas Artes en la Universidad Mimar Sinan de Estambul y su sueño era convertirse en una artista plástica reconocida. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. En 2012 Hande participó en el concurso de belleza Miss Turquía, y aunque no ganó, su participación le abrió las puertas del mundo del modelaje y la actuación. Y aquí es donde empiezan las controversias. Muchos críticos argumentan que Hande llegó a la actuación más por su belleza física que por su talento actoral. De hecho, sus primeras actuaciones fueron duramente criticadas por la prensa especializada, que la acusaba de ser una actriz limitada y sin expresión. Pero Hande no se rindió. Trabajó duro para mejorar sus habilidades actorales y demostrar que tenía mucho más que ofrecer que una cara bonita. Tomó clases de actuación, se esforzó por interpretar sus personajes con mayor profundidad y poco a poco, fue ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Su perseverancia y su dedicación son, sin duda, uno de los aspectos más admirables de su carrera. Ahondemos un poco más en este punto. No fue solo cuestión de tomar clases de actuación, sino de una verdadera inmersión en el mundo de la interpretación. Hande, según cuentan, se rodeó de mentores, estudió a actrices que admiraba desde clásicas de Hollywood hasta estrellas consagradas del cine europeo y se sometió a un riguroso entrenamiento vocal y corporal. Se dice que incluso participaba en talleres de improvisación para soltarse y explorar sus emociones de manera más auténtica. Esta sed de aprendizaje es algo que siempre la ha caracterizado y que la ha diferenciado de otras actrices que simplemente se apoyan en su belleza. Ahora pasemos a otro tema que ha generado mucha controversia en torno a Hande, sus relaciones sentimentales. Como todos sabemos, Hande ha tenido varias relaciones de alto perfil, incluyendo su romance con el actor Ekin Mert-Taymaz y, por supuesto, su relación con Kerem Bürsin, su compañero de reparto en la exitosa serie Sen Kalkam. Precisamente es sobre esta última relación sobre la que quiero centrarme ahora. La relación entre Hande y Kerem fue una de las más comentadas y seguidas por la prensa y los fans. Su química en pantalla era innegable y pronto se convirtió en realidad fuera de ella. Durante meses, los fans celebraron su amor y los consideraron una de las parejas más perfectas y adorables del mundo del espectáculo turco. ¡Ay, qué tiempos aquellos!
Los fans de Anker, como se hacían llamar, vivían en una constante luna de miel virtual, analizando cada publicación, cada mirada, cada gesto que compartían en redes sociales. Se crearon comunidades enteras dedicadas a esta pareja, donde se compartían memes, vídeos editados y hasta teorías conspirativas sobre su futuro juntos. La presión era inmensa, imagínense lo que era vivir con esa lupa constantemente encima. Pero como suele ocurrir en estos casos, la felicidad no duró para siempre. Después de casi 2 años de relación, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia sorprendió y entristeció a muchos fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Y aquí es donde empiezan los rumores y las especulaciones. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem? ¿Por qué se separaron? Según algunas fuentes cercanas a la pareja, la relación se había desgastado debido a la distancia y a las exigencias de sus apretadas agendas laborales. Otros rumores apuntaban a que había habido infidelidades por parte de alguno de los dos. Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente. Lo cierto es que la separación fue un duro golpe para ambos y, según se dice, tardaron mucho tiempo en superarlo. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? La distancia y las agendas apretadas son argumentos comunes, pero, ¿será que hay algo más profundo detrás de la ruptura? Algunos insiders aseguran que la personalidad de ambos chocaba en ciertos aspectos. Hande, una mujer más reservada y centrada en su carrera, y Kerem, un espíritu libre con una vena más aventurera. Diferencias que con el tiempo se hicieron insalvables. Y claro, no podemos descartar la presión mediática y el constante escrutinio público, que sin duda, contribuyeron a erosionar la relación. Y aquí viene la revelación impactante que les prometí al principio del vídeo. Hace unas semanas, salió a la luz una información que ha dejado a muchos boquiabiertos. Según una fuente anónima cercana a Kerem Bürsin, el actor estaría planeando escribir un libro en el que contaría toda la verdad sobre su relación con Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Un libro en el que Kerem revelaría los secretos más oscuros de su romance con Hande, los motivos reales de su separación y, quizás, algunas verdades incómodas sobre la actriz. Esta noticia ha causado un verdadero revuelo en las redes sociales, donde los fans se han dividido entre los que apoyan a Kerem y los que defienden a Hande. La bomba ha explotado, ¿y de qué manera? Las redes sociales son un hervidero de comentarios, especulaciones y debates acalorados. #Team Kerem vs #Team Hande, la batalla virtual está en pleno apogeo. Algunos fans están ansiosos por conocer la versión de Kerem, mientras que otros lo acusan de querer sacar provecho de la situación y dañar la reputación de Hande. ¿Será que este libro realmente verá la luz? ¿Y qué tan revelador será? Solo el tiempo lo dirá. Algunos consideran que Kerem tiene derecho a contar su versión de la historia, y que es hora de que se conozca la verdad sobre lo que realmente pasó entre ellos. Otros, en cambio, creen que Kerem está actuando por despecho y que su intención es dañar la imagen de Hande. Lo cierto es que, de confirmarse esta noticia, el libro de Kerem podría convertirse en un auténtico bombazo mediático y generar una gran controversia en torno a Hande Erçel. Imaginemos por un momento el impacto de este libro. No solo removería el pasado de Hande y Kerem, sino que también podría afectar la imagen de otros actores y figuras del mundo del espectáculo turco. Sería un escándalo de proporciones épicas, capaz de sacudir los cimientos de la industria del entretenimiento. Las editoriales estarían peleando por los derechos de publicación, y la prensa del corazón tendría material para meses. Un verdadero festín para los amantes del chisme. Ahora bien, es importante señalar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por Kerem Bürsin ni por su representante. Por lo tanto, debemos tomarla con cautela y esperar a ver si realmente se concreta este proyecto literario. Sin embargo, la simple posibilidad de que Kerem escriba un libro sobre su relación con Hande ha generado una gran expectación y ha puesto a la actriz en el punto de mira. A pesar de la falta de confirmación, el rumor ha corrido como la pólvora. Los medios turcos y los internacionales se han hecho eco de la noticia, alimentando aún más la expectación. Los representantes de Kerem han guardado silencio, alimentando así la incertidumbre. ¿Será una estrategia para generar más interés en el proyecto? ¿O simplemente están esperando el momento adecuado para hacer el anuncio oficial? El misterio continúa. Pero esto no es todo. Además de los rumores sobre el libro de Kerem,
también han surgido otras informaciones que podrían afectar la imagen de Ande. Recientemente se ha especulado sobre la posibilidad de que la actriz se haya sometido a varias cirugías estéticas. Para mejorar su apariencia física. Algunos internautas han comparado fotos de Ande de hace algunos años con fotos actuales y han encontrado diferencias significativas en su rostro, especialmente en su nariz y sus pómulos. Ande nunca ha reconocido públicamente haberse sometido a cirugías estéticas, pero tampoco lo ha negado. Esta ambigüedad ha alimentado aún más los rumores y las especulaciones. Algunos la critican por no ser honesta con sus fans y por promover una imagen irreal de belleza. Otros, en cambio, la defienden y argumentan que tiene derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo y que no tiene por qué dar explicaciones a nadie. El debate sobre la belleza natural versus la belleza artificial es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Ande, como muchas otras actrices, se ha visto envuelta en esta polémica. Las fotos comparativas que circulan en Internet son analizadas al detalle, buscando cualquier indicio de retoque estético. Expertos en cirugía plástica han dado su opinión, algunos confirmando las sospechas y otros negándolas. La verdad, como siempre, es difícil de discernir. Pero lo que sí es cierto es que Ande ha cambiado su apariencia con el paso de los años, y cada uno es libre de tener su propia opinión al respecto. Lo cierto es que el tema de las cirugías estéticas es un tema muy delicado y controvertido, especialmente en el mundo del espectáculo. Muchas actrices y celebridades se han visto envueltas en polémicas similares y han sido acusadas de promover una imagen poco realista de la belleza. En el caso de Ande es importante recordar que ella es una figura pública y que su imagen tiene un gran impacto en sus fans, especialmente en las jóvenes que la admiran y la ven como un modelo a seguir. La presión por cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad es enorme, especialmente para las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento. Ande, como muchas otras, puede haber sucumbido a esta presión, buscando mejorar su apariencia física para sentirse más segura y tener más éxito en su carrera. Sin embargo, es importante recordar que la belleza real reside en la autenticidad y en la aceptación de uno mismo, y que no hay nada de malo en envejecer de forma natural. Por último, quiero hablarles de otro aspecto importante de la carrera de Ande Erçel, su faceta como empresaria. Además de ser una actriz exitosa, Ande también ha incursionado en el mundo de los negocios con el lanzamiento de su propia marca de ropa y accesorios. Su marca ha tenido una buena acogida por parte del público y se ha convertido en una fuente de ingresos adicional para la actriz. Bravo por Ande. Demostrando que es mucho más que una cara bonita, se ha aventurado en el mundo empresarial con éxito. Su marca, que refleja su estilo personal y su visión de la moda, ha conquistado a sus fans y a muchos otros amantes del buen gusto. ¿Será que estamos ante una futura magnate de la moda? El tiempo lo dirá, pero lo que sí es cierto es que Ande tiene un gran potencial para triunfar en este campo. Sin embargo, esta faceta empresarial de Ande también ha generado algunas críticas. Algunos la acusan de aprovechar su fama y su popularidad para promocionar sus productos y obtener beneficios económicos. Otros, en cambio, la felicitan por ser una mujer emprendedora y por diversificar sus fuentes de ingresos. Como siempre, hay opiniones para todos los gustos. Algunos la ven como una oportunista que se aprovecha de su fama, mientras que otros la admiran por su espíritu emprendedor. Lo cierto es que Ande ha sabido capitalizar su imagen y su popularidad para construir un negocio exitoso. ¿Y al final no es eso lo que hacen todos los empresarios? En definitiva, la vida y la carrera de Ande Erçel están llenas de éxitos, controversias y revelaciones impactantes. Es una actriz talentosa y una mujer hermosa, pero también es una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público. Su historia es un ejemplo de cómo la fama y el éxito pueden venir acompañados de críticas, rumores y desafíos. Y es que la vida de una estrella no es tan fácil como parece. La fama tiene un precio, y Ande lo sabe muy bien. La presión constante, la falta de privacidad y el escrutinio público pueden ser muy difíciles de sobrellevar. Pero Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los inicios de Ande en el mundo del espectáculo, su relación con Kerem Bürsin y los rumores sobre un posible libro que revelaría secretos de su romance. También hemos analizado las especulaciones sobre sus posibles cirugías estéticas y su faceta como empresaria.
En resumen, hemos desentrañado algunos de los aspectos más controvertidos y reveladores de la vida de esta famosa actriz turca. Hemos hecho un viaje intenso a través de la vida de Hande explorando sus luces y sus sombras. Hemos analizado sus éxitos, sus fracasos, sus amores, sus controversias. Y al final nos hemos formado una imagen más completa y realista de esta mujer que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi intención no es juzgar ni criticar a Hande Erçel, sino simplemente analizar la información que está circulando y presentarles a ustedes una visión objetiva de la situación. Espero haber cumplido con mi objetivo y haberles brindado una perspectiva diferente sobre esta fascinante figura. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de la posible publicación del libro de Kerem Bürsin? ¿Creen que Hande se ha sometido a cirugías estéticas? ¿Qué opinan de su faceta como empresaria? Déjenme sus comentarios aquí abajo y cuéntenme qué les pareció este vídeo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Quiero saberlo todo. Sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Así que no se corten y déjenme sus comentarios, los leeré todos. Y por último pero no menos importante, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Gracias, gracias, gracias. Su apoyo es el motor que impulsa mi canal y me permite seguir compartiendo mi pasión con ustedes. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, aprender y entretenernos juntos. Así que los invito a seguir participando activamente y a formar parte de esta maravillosa comunidad. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Chao, chao. Y recuerden, la vida es un chisme constante. Emoticono cara guiñando. Hasta la próxima.